Ahí vamos. Entonces, formalmente bienvenidos a, a este entrenamiento. David, sí, Alexia estaba invitada, pero si le quieres pasar directamente el link de esta reunión, ella se puede acceder y yo le doy acceso. Pero estaba en la invitación. Bueno, avanzamos entonces. Entonces, el entrenamiento de hoy vamos a cubrir algunos conceptos básicos de Skylight, cómo funciona la plataforma. Les voy a mostrar algunos ejemplos, además, de cosas que se pueden hacer con Skylight, que otras organizaciones en la región están haciendo con la plataforma. Y la idea es que ustedes también puedan hacer todas las preguntas que quieran, se lleven aprendizaje de esta sesión y por supuesto que quedemos en contacto para que si tienen más dudas, cuando empiecen a familiarizarse, podamos seguir con eso. Vamos a empezar entonces contándoles esto. Esto que ven aquí en la imagen son todas las trazas de AIS que tenemos de distintas embarcaciones. Imagínense que ustedes tienen que identificar eventos sospechosos con toda esta información en la pantalla. Para un analista marítimo puede ser un poco abrumador y puede ser mucha cantidad de información. Entonces, el trabajo que hacemos en Skylight es tratar de simplificar el análisis para los analistas, ¿sí? Y entonces transformamos todo ese flujo de información simplemente en eventos. Todo lo que nosotros reportamos en la plataforma tiene el formato de evento y lo ponemos con un icono como ustedes están viendo acá. En este caso lo que tenemos son identificados posibles trasbordos con estas flechitas que se cruzan y posibles eventos de pesca, ¿sí? Entonces, de esta manera es un poco más fácil comenzar a trabajar y a entender qué puede estar pasando. Además, si ustedes quieren profundizar, de cada icono pueden hacer clic, ver más detalles y hacer un análisis más profundo que les lleven a dar una interpretación de qué es esa imagen que ustedes están viendo, por qué está sucediendo esto y si es relevante o no para sus casos de uso. Estos eventos, o buena parte de estos eventos, los generamos con inteligencia artificial. Pero los humanos seguimos siendo quienes lideramos a la tecnología. Entonces, somos nosotros quienes, con nuestro conocimiento del área, con nuestro conocimiento de patrones, de cuestiones climatológicas y demás, vamos a dar una interpretación correcta de esto, más allá de lo que la tecnología nos genera automáticamente, ¿sí? Importante es saber que la plataforma nos va a dar información todo el tiempo, 24/7, a nivel mundial y para todos los usuarios. Todos los usuarios que entran en Skylight van a ver lo mismo, salvo algunos eventos de configuraciones especiales que ustedes quieran hacer, pero en general todos vemos lo mismo. Y entonces, por un lado, eso nos ayuda con la transparencia, pero también para comunicarnos con otras autoridades que puedan estar involucradas o con otras personas de nuestro propio equipo que necesitemos que vean algo. Entonces, simplemente podemos compartir un evento y todos ver lo mismo. Algunos pilares de la plataforma. Ya me adelanté y les conté que trabajamos con inteligencia artificial. Esto es importante y es que trabajamos con mucho foco en tiempo real, ¿sí? Nosotros tratamos de que toda la información que ustedes tienen esté disponible tan pronto como sea posible. Decimos tiempo casi real porque hay algunas cuestiones técnicas que hacen que a veces la información demore en llegar, pero dependiendo del evento podemos estar hablando desde algunos minutos simplemente o algunas horas, pero de todas formas operacionalmente sigue siendo relevante para el espacio marítimo. Skylight también se puede consumir en otras plataformas, tenemos una API disponible. Entonces, si ustedes se quieren llevar nuestra información y verlo en Google Earth, si lo quieren bajar y ver no sé, ArcGIS, si lo quieren ver en
a una plataforma propia. Por ejemplo, tenemos aquí a la gente de Prefectura de Argentina. Ellos tienen su propio sistema y ven los eventos de Skylight también en el sistema propio de la organización. Y el punto más importante es que todo esto es de acceso completamente gratuito para las organizaciones que trabajan con la misma misión que nosotros. Y esa misión es tratar de tener océanos más seguros, más resilientes y luchar contra la pesca ilegal, por supuesto. ¿Sí? Así que mucho de lo que les vamos a contar hoy está asociado, muchos de los eventos que ustedes van a ver en Skylight están asociados a identificar actividades de pesca y de todo la trama logística que puede estar alrededor de la pesca, ¿sí? Y que muchas veces también vincula con otros crímenes en el mar. ¿Por qué trabajamos con inteligencia artificial y por qué tenemos el privilegio de dar acceso gratuito? Somos un programa del Instituto Allen de Inteligencia Artificial que tiene un gran compromiso con el desarrollo de la tecnología para el bien común. Eh, Paul Allen fue un tecnólogo, filántropo, eh, y, tuvo la visión de usar los satélites que ya estaban orbitando la Tierra y la información que estaba públicamente disponible para poder entender la actividad humana en el mar. Y a partir de ahí surge Skylight, ¿sí? Y además es él y ahora su familia, porque falleció, quienes financian buena parte de la actividad que realizamos en Skylight, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, tenemos el privilegio de poder apalancarnos en lo más innovador de la tecnología y de la inteligencia artificial y poder ofrecerlo de manera gratuita porque somos parte precisamente de este instituto. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en alianzas, eso para nosotros es fundamental. Voy a hacer una aclaración y un descargo también, y es que yo no soy especialista en análisis marítimo, más bien tengo formación en el ámbito de la tecnología, entonces lo que yo les voy a contar hoy es qué es lo que hace la tecnología, y por eso es que necesitamos complementarnos aquí cada uno de nosotros, que podamos hacer en conjunto lo que cada uno hace mejor, ¿no? Y eso es lo que hacemos como programa en Skylight. Nos apoyamos en alianzas y en organizaciones que conocen bien sus propias realidades locales, organizaciones que entienden bien de procesos metodológicos, organizaciones que saben cómo salir al mar, organizaciones que tienen distintas misiones, pero entre todos nos complementamos, ¿no? La idea es que la información que nosotros generamos llegue a las manos correctas en el tiempo necesario. Y para eso necesitamos tender redes, hacer puentes, y por eso la colaboración es fundamental. Compartimos nuestra información con muchas organizaciones que la toman y la llevan a sus distintos sistemas, pero también tomamos información de otras organizaciones. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado Global Fishing Watch, también es una de las organizaciones con quien más información compartimos, porque también compartimos la misión de luchar contra la pesca ilegal. Y entonces tenemos algunos puntos en común con su plataforma y nos complementamos muy bien, así que también trabajamos muy bien con ellos. ¿Qué es lo que mostramos en Skylight? Bueno, Skylight, como les dije antes, tratamos de centrarnos en eventos. No, salvo que sea necesario para algo, no vemos todo el tiempo, sino que vamos a los eventos para empezar a trabajar y analizar lo que puede estar pasando con la idea de simplificar el monitoreo para quienes tengan que hacer un análisis de actividades humanas en el mar. Y antes de entrar en el mundo de la información disponible que tenemos para monitoreo, control y vigilancia, voy a aprovechar y bueno, contesto aquí. Freddy me pregunta si esta presentación está disponible. Sí, al terminar se las envío. Y también la voy a subir a nuestro centro de recursos para que la puedan consultar la cantidad de veces que quieran. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?
Está silenciosa esta sala. ¿Avanzamos nomás entonces? Bueno, espero los deditos para avanzar. Una consulta, estoy viendo la imagen. Skyline solo trabaja con ahí, ¿cierto? Perdón, Ingrid, no estoy segura si nos estás hablando, te escucho muy bajito. ¿Me puedes repetir, porfa? ¿Me escuchas ahora? Sí, un poco bajito. Ya. ¿Me escuchas bien ahora? Te lo escribes, ¿no? La verdad es que no te escucho muy bien para entender tu pregunta. ¿Me la puedes escribir por el chat, porfa? Así estoy segura de saber qué contestarte. Sí, mejor por el chat porque la verdad no se te oye bien, salvo que puedas hacer alguna configuración de micrófono o algo. Te pido que me la dejes en el chat. Sí, ahí vamos a entrar justo a eso. Si Skylight solo trabaja con AIS, bueno, tenemos dos grandes universos de fuente de información y esta pregunta es justo el punto ideal para pasar a la diapositiva que estamos viendo en la pantalla. Skylight toma dos universos de información, vamos a decir. Por un lado, sistemas de posicionamiento, en donde el barco nos comunica a dónde está y nos comunica algunas informaciones respecto a su identidad. Nos va a dar un número de MMSI, en el caso de AIS, nos va a dar a veces su nombre, en la mayoría de los casos, bandera, a veces podemos saber el tipo de embarcación, tamaño y demás, ¿sí? Todo esto que Skylight toma proviene del universo de AIS. Originariamente, las transmisiones de AIS se solicitan por la comunidad marítima internacional como un factor de seguridad de la vida en alta mar. Porque en verdad las transmisiones de AIS originariamente se usan para evitar colisiones entre barcos. Ahora, hay otro universo de posicionamientos que tal vez conozcan ustedes, que tienen que ver con las transmisiones de BMS, ¿sí? Más o menos la misma idea en el sentido de que es una transmisión que el barco emite, que sabe que está emitiendo, pero que en general tiene algunas diferencias. La primera es que la suelen requerir los gobiernos o las autoridades pesqueras para dar permisos de pesca, por ende esa información es propiedad de esa misma autoridad. Y lo que tienen de positivo es que normalmente el BMS es más difícil de alterar. Tenemos que tener presente desde aquí en adelante que el AIS es una transmisión voluntaria, que si bien hay normas internacionales que la regulan, es una transmisión que el barco puede intervenir, ¿sí? Entonces, eso es importante que no se lo olviden todo el tiempo. El barco sabe que está transmitiendo, pero tiene la posibilidad de cambiar configuraciones e informaciones que nos comparte porque ellos deciden qué transmitir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el AIS es una transmisión que nos sirve mucho porque es abierta y la tienen pues casi todos los barcos de gran porte, e incluso algunos pequeños también, pero es un sistema de transmisión que puede ser más fácilmente alterable o tal vez es un poquito menos confiable que el BMS, ¿sí? Pero lo que tiene de positivo es que vamos a poder conocer la identidad del barco en tanto y en cuanto esa información nos la compartan, ¿sí? Entonces, los sistemas de posicionamiento que nos van a permitir ver a dónde están los barcos, nos van a permitir saber quién es ese barco y tener alguna información adicional para hacer más análisis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que, bueno, no tengo transmisión de AIS o la flota que estoy monitoreando no lleva AIS por distintos motivos, porque es una flota de pequeña escala, porque es una flota artesanal,
porque solamente llevan BMS, porque son pesqueros que operan en territorio nacional, motivos hay miles. Bueno, Skylet ofrece adicionalmente todo un sistema de observación a través de sensores remotos, ¿sí? Que lo que hacen los sensores remotos es detectar la presencia de un barco, por más que ellos no quieran transmitirse, independientemente de su voluntad de transmisión, podemos detectar presencias, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en Skylight, ya les voy a contar un poquito más, pero es hacerlo a través de satélites con distintos tipos de tecnologías y vemos distintos tipos de imagen y demás, pero los satélites orbitando la Tierra nos dan imágenes de la superficie del mar y sobre eso nosotros con visión computarizada escaneamos y detectamos donde hay presencia de barcos, ¿sí? Entonces, aquí es importante decir que nosotros normalmente no vamos a conocer la identidad del barco, salvo que tengamos en el mismo momento y en el mismo lugar una de señal de AIS que correlacione y entonces podemos identificar esa identidad del barco, ¿sí? Podemos saber quién es. Pero de otra forma, si el barco no se transmite, podemos ver una presencia. Y eso es lo que nosotros llamamos una detección oscura, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a fuentes de información y cómo la usamos? Ya vamos a ir entrando a verlo en la práctica. Sí, Ingrid. Sí, Natalie, disculpa. Justo cuando hablabas de Global, también, bueno, cuando lo usamos se ve que también está el Marine Traffic, pero la data media, cuando se va actualizando en Marine Traffic y Global, también se actualiza en el Sky, porque me ha pasado que veo información de una embarcación, tipo un nombre o un MMCI, y cuando abro el Marine Traffic me sale otro, o sea, otro nombre. Me guío por la señal de llamada, a veces, o sea, eso es lo único que no cambia, pero me cambia todo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Es una muy buena pregunta. A veces sucede. A ver, voy por partes. Lo primero es que somos plataformas distintas, pero además tenemos proveedores de AIS distintos, ¿sí? Nosotros compramos la información de AIS a un proveedor que se llama Spire. Spire tiene la red de transmisores y receptores de AIS más completa, ¿sí? Ese es nuestro proveedor al día de hoy. Ellos tienen otro proveedor, la verdad es que no sé exactamente cuál es, entonces lo que sucede es que a veces puede ser que haya algunas diferencias de cómo ellos procesan. Otra cosa que puede ser que pase es que nosotros tenemos una perspectiva de tiempo real y ellos tienen más bien una perspectiva de análisis en el largo plazo. Entonces, tal vez lo que te puede pasar es que si buscas por MMSI, veas que ellos tienen un historial de que de 2018 a 2022 este barco tuvo esta actividad y este nombre y esta bandera, y después hubo un tiempo de incluso superpuesto y después pasó a otro barco, a otro nombre y a otra bandera, y después lo veas en otro lado. Estas cosas suelen pasar precisamente por eso, porque la IS es, es fácilmente manipulable. El barco, la autoridad, diría el capitán, pero a veces ni siquiera, puede cambiar la transmisión de AIS, ¿sí? Entonces, la información de AIS a veces puede suceder que sea compleja, ¿sí? Que sea a veces, en algunos casos excepcionales, difícil de entender, que veamos, como este mismo caso que me dices, lo buscas en Skylight, tiene un nombre, pero por el nombre de llamada tiene el mismo número, tiene otro número de MMCI si lo encontrás en Global Fishing Watch, y entonces se dan a veces estos enredos, ¿sí? Porque a un mismo aparato se le puede cambiar el MMCI y demás. Puede suceder, nuestra invitación siempre es a consultar todas las fuentes de información que puedas, ¿sí? Y la verdad es que no creo que ninguna te dé una respuesta súper clarísima,
pero tal vez apilando todas las fuentes de datos que tengas y contrastando puedas llegar a una conclusión más factible, ¿sí? Pero por eso es que les decía que con el AIS tenemos que ir con mucho cuidado porque es fácilmente manipulable. A veces, incluso después si quieren les muestro algún ejemplo en la plataforma, pero puede pasar que haya 2 barcos con el mismo número y entonces a veces vemos unas líneas raras de AIS, de transmisiones, que claramente un mismo barco no puede estar del lado de Brasil y de Perú al mismo tiempo. Entonces, nada, lo van a ir observando estas cosas. A veces sucede, son anomalías. Para la gran mayoría de los casos deberíamos poder interpretarlo de una manera un poquito más lineal, pero hay algunas anomalías, ¿sí? Después vamos a explorar un poquito más y seguro que en algún caso de esto nos encontramos. Les voy a contar entonces qué puede hacer Skylight. Tenemos 2 grandes universos de funcionalidades. Como dijimos, sistema de posicionamiento, sabemos qué barco es, qué estaba haciendo, por dónde se mueve. Y entonces, como tenemos toda esa información, vamos a poder identificar patrones de comportamiento, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades identifica Skylight? Fundamentalmente, identificamos posibles trasbordos, eventos de pesca para todos los usuarios todo el tiempo, y después ustedes pueden hacer configuraciones propias de áreas que quieran monitorear, y si ustedes crean esas áreas, además pueden configurar eventos de ingresos a esas áreas y eventos de rango de velocidad de tránsito en esa área. Esos son nuestras grandes 4 focos de identificación de comportamiento el día de hoy. Entonces, vamos a hablar del primero. El primero es posibles trasbordos. Lo identificamos de 2 formas distintas. Siempre con la señal de AIS, pero en este caso vamos a tener 2 señales de AIS que cumplen una regla. La regla es que esas 2 señales de AIS están cerca, ¿sí? Entonces aquí hay una regla clara. Tenemos 2 señales de AIS que están a menos de 250 metros por al menos 30 minutos. Si se cumple ese criterio, vamos a crear un encuentro estándar. ¿Por qué? Porque creemos que hay una interacción entre esos 2 barcos que podría hablarnos de un posible trasbordo, ¿sí? Puede haber un montón de otros motivos por los cuales 2 barcos estén cerca. Entonces, por eso también es importante que ustedes entiendan cómo y por qué creamos estos eventos, ¿sí? Porque de esta manera ustedes saben cómo interpretar mejor la información. Entonces, les muestro esta animación de cómo funciona esto. Vemos 2 embarcaciones. Cuando están a la distancia que les mencioné, cumplen los criterios de distancia y tiempo, Skylight va a generar ese evento y nos lo va a reportar con las flechitas cruzadas que le habíamos mostrado antes, un icono en nuestra plataforma. ¿Ok? Entonces, vemos una interacción porque tenemos con certeza 2 señales. Ahora, con la misma intención de encontrar una interacción entre barcos, tenemos otro evento que se llama el encuentro oscuro. Esperen que me pase un segundo. El encuentro oscuro intenta hacer lo mismo, es decir, encontrar posibles interacciones entre barcos. ¿Por qué? Bueno, queremos entender un posible trasbordo para entender vinculaciones, para entender red logística, asociaciones y demás, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hace el encuentro oscuro? Lo hace solamente con una señal, mirando los comportamientos de esa sola señal. Entonces, si ustedes, por ejemplo, me ven a mí hacer esto, hola, ¿cómo estás? ¿Vas a venir más tarde? Ustedes ven una sola señal, me ven a mí. Pero mi comportamiento les da la indicación de que tal vez hay otra presencia con la que yo estoy interactuando, ¿sí? Entonces, es una sola señal, pero que mis señales les están hablando de una posible interacción. Y entonces, por mi comportamiento, reportamos lo que se llama un encuentro oscuro, en donde tenemos una sola señal de AIS del barco, pero que asumimos que tal vez podría haber una interacción, aunque con otro barco que no tenga señal de AIS. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo funcionaría este evento? Acá les muestro la animación. Tenemos una señal que la vemos claramente, pero el patrón de comportamiento nos indica que tal vez hay una interacción con este barco que no tiene una señal de AIS, ¿sí? Y eso lo reportamos como un encuentro oscuro. A veces podría ser que, no sé, alguna avería técnica también tenga una cara similar a un encuentro oscuro, ¿sí? Porque el barco va a cambiar de velocidad seguramente, tal vez lo podamos ver medio a la deriva incluso, maniobrando. Entonces, en los encuentros oscuros no quiere decir que si ustedes ven ese icono, sí o sí hay otro barco que no tiene señal de AIS, sino lo que quiere decir es que la señal que tenemos es indicativa de un comportamiento relevante, interesante, tal vez sospechoso, y que por eso queremos que ustedes lo vean e investiguen, ¿ok? Entonces, entendiendo estos dos eventos, el espíritu es salir a buscar un posible trasbordo. Pero los voy a llevar a hacer un pensamiento aquí. ¿Podría pasar, por ejemplo, que el arrastre a la pareja fuera un encuentro estándar? En este caso lo que tenemos es una imagen. Si se fijan ustedes en estas dos imágenes, vemos aquí y aquí dos embarcaciones, ¿sí? En este caso teníamos las señales de AIS de las dos, además de verlas. Aquí y aquí, ¿ok? Estas dos embarcaciones estaban cerca. Y fíjense que cuando vemos las trazas, las vemos moverse para un lado y para el otro juntas, todo el tiempo, ¿sí? Y sabemos con certeza de que estas dos embarcaciones son dos pesqueros que hacen arrastre a la pareja en la zona económica exclusiva y de Uruguay, de Argentina y de Uruguay, perdón. Entonces, ¿podría pasar que un encuentro estándar esté reportado cuando estos dos barcos están realizando pesca a la pareja? La respuesta es sí. Podría pasar si esos dos barcos están a una distancia menor de 250 metros, como les dije antes, y lo hacen por un tiempo suficientemente largo, que en este caso sabemos con certeza que sí. ¿Ok? Podría ser un encuentro estándar que no, porque esas dos embarcaciones están interactuando efectivamente y tenemos las dos señales de AIS. Ahora, digamos, ahí es donde viene la parte de nuestra interpretación. Veo este evento que puede estar reportado como un posible encuentro en realidad, pero no es que están transbordando, ¿sí? Cuando los vemos juntos, moviéndose y conociendo la zona donde sabemos que se realiza arrastrar a la pareja, entonces podemos interpretar esto mucho mejor y decir, ok, esto no es un transbordo, es más bien una operación de pesca, ¿sí? Ahí es donde ustedes tienen que aplicar su conocimiento del espacio, otras fuentes de información, que por cierto yo les comento, yo tengo la certeza porque a mí la autoridad de pesca de Argentina me compartió un caso donde estas mismas embarcaciones estaban interactuando con un reporte de actividad de pesca que ellos recibieron, ¿sí? Por eso tengo esta certeza, porque tengo además una fuente de información adicional. Entonces, si ustedes tienen acceso a ver registros de actividad de pesca o registros del propio barco de movimiento o lo que fuera, entonces vamos incorporando más piezas a nuestro rompecabezas que nos ayudan a ver la imagen completa y hacer una mejor interpretación. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Alberto, dígame. ¿Qué tal, Adeli? Una pregunta, ¿qué sucede cuando el sistema, a ver, por ejemplo, cuando hace una interacción, pero es menos de 30 minutos, ¿el sistema también lo reporta o qué es lo que sucede? No, si la interacción es menor a 30 minutos, el sistema no lo reporta. Tenemos que poner algún criterio, ¿no? Para tenerlos la creación. ¿Por qué es 30 minutos y no es 25? Bueno, la verdad es que ahí seguramente es una cuestión técnica que analizaron nuestros ingenieros, pero sí o sí hay que poner un punto de corte
para esto que es una regla dura, ¿sí? Pero en el caso de que sean menos de 30 minutos o de pronto estas dos embarcaciones están a 300 metros, ese evento, en vez de 250, ese evento no se genera, porque esos son los criterios que nosotros establecimos, ¿sí? ¿Alguna Ok, otra perfecto. pregunta? Gracias. Por favor, con gusto. ¿Otra pregunta asociada a esto? A ver. Ahí estamos. Bueno, me voy a mover a la plataforma como para que empecemos a ver qué es lo que podamos encontrarnos, ¿ok? Espérenme que va cargando. Bueno, cuando ustedes entren a la plataforma, lo que van a ver es, bueno, su ubicación. Yo estoy aquí en Guadalajara, entonces primero me lleva aquí. Pero vamos a ver iconos, que son todos estos eventos de los que yo les estoy hablando. Podemos filtrarlos aquí arriba y vamos a ver solamente los encuentros de los que acabamos de hablar. ¿Ok? Espérenme que vamos. Ahí vamos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta zona tenemos un encuentro estándar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo sabemos que es un encuentro estándar? ¿Qué veo aquí? En este momento yo tengo los colores de las, o sea, hice clic en el icono y se me abren las trazas. Y estoy viendo trazas de distintos colores. ¿Cómo las veo? Según la velocidad que nosotros estimamos, ¿sí? Y lo verifico acá, que dice velocidad sobre suelo. Podría cambiar esto para ver mejor el movimiento de los dos barcos, y aquí voy a ver que uno está en rojo y el otro está en sus trazas azul clarito, ¿sí? Entonces aquí vemos que son dos petroleros, un chino y uno de bandera Liberia, que estuvieron juntos por 34 minutos justo, fíjense que estamos ahí al límite, pero tengo un encuentro donde estos dos están interactuando, e incluso si me animo, podría animarlo con este deslizador temporal que ven abajo, para hacer como una animación en vivo. A ver, vamos desde atrás. Uno viene desde el norte, el otro lo vemos que viene desde el sur. ¿Sí? Vamos a hacer, me voy desplazando a medida que avance el tiempo. Todavía no se han juntado. Y por aquí, ahí los vemos que están por llegar al mismo punto. Ok. Aquí los vemos que ya se acoplaron y transitan juntos. ¿Sí? Esto, fíjense, que es del día de hoy esto es horario mexicano, a las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, estamos viendo las trazas hasta el momento de ahora. El icono se generó, está justo aquí al medio, les muestro, se generó a las 3 de la mañana, cuando ya se había cumplido el criterio de la media hora. Entonces, así es como se ve un encuentro estándar, y estas son las cosas que ustedes pueden analizar. Déjenme que les muestre, a ver, un encuentro. Los encuentros oscuros por ahí son un poquito más tramposos de interpretar correctamente. Por esto mismo de que les digo que a veces lo que mira es más bien un patrón de movimiento, ¿sí? Fíjense aquí. Esta es una embarcación de pesca, y cuando yo hago el movimiento, la voy a ver, llegan a ver en la animación. Es una embarcación que claramente cambia de rumbo, que cambia de velocidad aquí probablemente también. Déjenme que les cambie aquí los colores. Entonces vemos que no está transitando tal vez unos 5 nudos o menos, y después desacelera, baja un poquito, y entonces eso es lo que el modelo está identificando como tal vez algo relevante para nuestro análisis. ¿Sí? Esto es un modelo de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que no hay un criterio exacto, no es que bajó su velocidad 20% o cambió de rumbo más de 10 grados, o no tenemos un criterio concreto.
para decir, sino que es más bien un patrón. Le enseñamos al modelo a identificar como estas ideas generales. Vamos a pasar a nuestro próximo evento. Antes de eso, ¿alguna pregunta? Ok, me muevo entonces. Hablamos de los encuentros oscuros. Próximo evento son actividades de pesca. La idea es la misma, es un modelo de inteligencia artificial al que le enseñamos a identificar actividad de pesca basado en muchos otros eventos de pesca que nosotros sabíamos con certeza que era efectivamente actividad pesquera, ¿sí? ¿Y cómo lo sabíamos con certeza? Pues contratamos a expertos, anotadores, que estuvieron tomando información de movimientos, meses enteros de movimientos de distintos barcos en todo el mundo, una cantidad de anotaciones tremenda. Se llaman anotaciones, digamos, básicamente esta información que le damos nosotros al modelo, es decir, cada uno de estos expertos agarró sus trazas y dijo, bueno, este segmento de acá que estamos viendo es tránsito, aquí me parece que empieza a desplegar artes de pesca, entonces esto lo marco como actividad pesquera. Después, en esta zona lo veo en reposo, ahora lo veo que está recogiendo artes, vuelvo a marcar pesca, y así. Entonces, con muchísima información de esa, identificada por expertos, es que Skylight entrenó al modelo y ahora puede identificar actividad de pesca en minutos, ¿sí? En cuanto tenemos suficiente información de la IS. Les voy a mostrar un caso particular. Room 579. Lo voy a poner mudo para que no nos aturda. Este es un caso particular que sucedió en enero en la zona económica exclusiva en Argentina, ¿sí? Fíjense, aquí reportamos nosotros un evento de pesca. ¿Están viendo conmigo? Sí, bien. Aquí reportamos nosotros un evento de pesca adentro de la zona económica exclusiva. La gente de prefectura en Argentina tenía creada su área de interés de monitoreo y en esa zona tenían además activadas alertas para que les llegaran al mail, ¿sí? Ellos observaron que durante la noche un barco arrastrero entra a la zona económica exclusiva pescando. Y entonces confirman esto, primero con un evento de entrada, como les mencioné antes, y luego también, unos minutos después, con un evento de pesca, ¿sí? En cuanto se pudo, también enviaron a un buque guardacosta que se acercó, notificó de la infracción a este buque, se retiró del área, y adicionalmente se generó una sanción administrativa sin tener que hacer una persecución y sin tener que llevar el buque a puerto, pero se generó una sanción administrativa que además el buque pagó y también los gastos operativos de toda esta gestión. Pero todas estas, a ver, ¿por qué les cuento un poco todo el relato de lo que sucedió? Porque particularmente Prefectura tiene muchas fuentes de información y lo que hicieron fue analizarlas a todas. Ellos tenían primero sus propias fuentes en el sistema propio de ellos, además tenían imágenes satelitales que usaron propias para validar esa presencia, y además Skylight les ayudó con estas informaciones adicionales en tiempo casi real, como les digo, en minutos, para además tener certezas adicionales de que había una intrusión en la zona económica exclusiva a velocidades que eran congruentes con actividad de pesca, ¿sí? Y entonces, todas estas indicaciones le dicen a la autoridad que tiene que actuar y sobre esto se puede avanzar y hacer un procedimiento, ¿sí? Tal vez cada una de estas piezas individualmente no es suficiente para hacer un procedimiento que lleve a una multa que se pueda pagar y demás,
pero en general la acumulación y complemento de la información nos ayuda a armar mejor un caso. Entonces, eventos de pesca también son útiles por esto, porque nos ayudan a confirmar una vez más lo que ya sabemos, ¿no? Por supuesto que a veces no vemos la actividad de pesca y el evento es nuestro primer indicativo, pero algunas veces ya tenemos algunas otras señales y el evento de pesca es una confirmación adicional. Entonces, vamos a usar un ejemplo rápido en la plataforma para que ustedes vean. Puedo venir de nuevo a filtrar y solo elegir ver eventos de pesca. Y fíjense que en este momento estos son los eventos de pesca que tenemos reportados. Estamos usando un periodo de tiempo, ahí si lo abro todo, de 48 horas. ¿Dónde lo veo? Aquí a la derecha tengo mi primer seleccionador del tiempo de información que quiero tener disponible en la pantalla. Y aquí abajo, con el deslizador, aquí, puedo fragmentar ese tiempo, ir viendo movimientos y demás, ¿sí? Pero esto por defecto van a ver 48 horas, pero también podrían ver hasta un mes de información. Ese es el máximo que Skylight permite ver simultáneamente. ¿Por qué? Precisamente porque nuestro foco es tener información en tiempo real, ¿sí? Si ustedes quisieran hacer un análisis de más tiempo, van a tener que mirar de un mes a la vez e ir descargando la información y después acoplarla si necesitan hacer algún análisis en otra plataforma. Pero Skylight permite hasta un mes a la vez. También esto es útil si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, reportes, porque así pueden gestionar la información de manera mensual. A ver, entremos a ver por acá, así medio al azar, algunos eventos. Este es un barco español, como lo ven, que se reporta pesquero, y acá lo vemos en estos movimientos. Fíjense, si yo reduzco esto, me sirve para animarlo un movimiento, y entonces veo que venía de aquí abajo, son más del sur, cambia, empieza a subir hacia el norte y rápidamente aquí veo un movimiento en azul que me habla de una velocidad bastante más lenta y avanza y empieza a subir hacia el norte, ¿sí? Esto es lo que reportamos nosotros como un evento de pesca. Es un barco pesquero. Tal vez puede ser que justo en este momento no desplegó artes. Ustedes tienen que hacer su análisis, ver en qué horario habrá sido esto, si en este lugar estimamos que había recursos para que él estuviera pescando y demás. Ustedes pueden investigar con otras fuentes de información y de análisis, ¿sí? Ahora, podríamos también decir, a ver, ¿y este barco dónde estuvo pescando últimamente? ¿Qué más podemos saber de este barco? Y entonces nos podemos ir al nombre, aquí. Cuando hago clic se me abre esta tarjeta que es del evento, pero también en el nombre del barco puedo ver toda la información que tengo en el... Y ahí me lleva a los últimos movimientos. Y fíjense que vemos que si observamos los últimos 15 días, o sea, todo el mes de mayo, vamos a ver que estuvo operando siempre por esta región, y tenemos detectado un gran historial de eventos de pesca de este barco, ¿sí? Podríamos analizar cada uno de ellos, hacer clic y que nos vuelva a abrir cada evento en una pestaña distinta también. Supongamos que ustedes quieren ver un poquito más de este barco. Podrían incluso investigar, aquí a la derecha van a ver, en otras fuentes, como les conté antes, de aliados nuestros, podrían ver qué nos dice Global Fishing Watch de este barco, en el Vessel Viewer, podrían ver también en Triton y podrían ver en Marine Traffic cómo nosotros vinculamos este barco y ver más información, que a veces va a complementar, algunas veces van a ver que no coincide del todo, como decía Ingrid al principio, pero ahí es donde está el análisis precisamente para interpretar mejor, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de abrir, para que ustedes vean simplemente, cuando yo hago clic, esto es lo que vería. Vemos como un historial bastante consistente de un buque que hace 13 años
que está operando con bandera española, que se reporta como un palangrero, y entonces, bueno, decimos, claramente nos habla de un comportamiento consistente. Tal vez no hay mucho más que investigar acá, por suerte se ve bastante lineal el análisis. Ingrid, me parece que levantaste la mano para hacer una pregunta. Sí, justo Diga. quería consultarte. ¿Cuáles son los parámetros para determinar, o sea, que ustedes consideran para determinar qué es pesca? Póngase un ejemplo. Por ejemplo, en Perú decimos que si, dependiendo al arte de pesca, vemos la trayectoria, pero también si el barco va a menos de 2 nudos durante 1 hora, lo consideramos pesca. Para el Sky también es igual, el rango de velocidad y el tiempo, o qué consideran. Bien, voy a hacer un par de salvedades acá. La primera es esta. Las regulaciones de cada país y el tipo de pesca que hay en cada zona es distinta, ¿sí? Eso, por ejemplo, para Perú puede ser válido porque están yendo a menos de 2 nudos, pero porque tal vez ustedes están observando más poteros, ¿sí? Tal vez en la zona económica exclusiva de Argentina, donde ven más arrastreros, esos barcos van a 5 nudos y están pescando también, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Las actividades y las formas de pesca son distintas y sobre todo las regulaciones y lo que podemos hacer con eso en cada país son distintas. Y entonces Skylight tiene que encontrar una forma de generar eventos para todo el mundo de manera automática al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esto? Es una tarea increíblemente difícil. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite saber patrones, ¿sí? ¿Y por qué no hay un criterio claro? Yo no te puedo hablar de una distancia o de una velocidad o de un tiempo específico. Te voy a dar un ejemplo para que nos ayude a entender cómo funciona esto. Por ejemplo, si ustedes le tienen que enseñar a identificar colores a un niño, le vamos a decir, esto que ves aquí es blanco, esto que ves aquí es blanco, esto que ves aquí es blanco, ¿ok? Le vamos a mostrar muchas piezas del color blanco. Entonces el niño eventualmente con la repetición va a aprender a reconocer un patrón y que cuando yo le muestro luego otra cosa, cuando yo le muestro de pronto esto, me va a saber decir, ah, eso es blanco, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo le mostré muchas cosas blancas antes, ¿ok? Ahora, si yo a ese niño le pido que me dé una definición y me diga, o incluso un adulto, los desafío a ustedes, si yo les digo, defínanme por favor el color blanco, ¿cómo hago para saber que algo es blanco? ¿Cuál es el criterio exacto que me va a decir que algo es blanco? Podríamos intentar decir ausencia de color, pero cómo hago para decir esto es blanco? No podemos. No podemos porque aprendemos algunos conceptos abstractos, sobre todo, los aprendemos eh, por inferencia, por ver otras cosas que son iguales y aprender que ese patrón y ese concepto complejo tiene un nombre, ¿sí? Lo mismo hacemos con el evento de pesca. Como les dije, le mostramos las embarcadas al modelo de inteligencia artificial que aprende igual que nosotros y le vamos a decir, esto es pesca, esto es pesca, esto es pesca, y eventualmente va a poder reconocer que algo es pesca, pero no nos va a poder dar una definición clara de eso, ¿sí? Entonces, no hay patrones exactos que nos puedan decir, ah, ok, sí es pesca. No, lo que yo les puedo decir es que hay representatividad de actividad en todo el mundo, de un año entero, o sea que cubrimos todas las temporadas para que el modelo pueda aprender en distintas circunstancias, pero no hay un criterio concreto que yo les pueda dar. ¿Fui clara con la explicación? ¿Se entiende más o menos cómo funciona este evento, que es un poco abstracto tal vez? Sí, sí lo entiendo, gracias. Perfecto, bueno, gracias Ingrid.
Freddy, voy a poner una pausa a tu pregunta que estoy leyendo, porque ya vamos a atacar el tema de embarcaciones más pequeñas, ¿sí? Pero sí vamos a hablar entonces de la consulta que tiene acá Yara, que me dice si se puede buscar un día específico, ¿sí? Podemos buscar un día específico siempre y cuando esté en un rango de un periodo de 18 meses hacia atrás. Skylight solo tiene información disponible 18 meses hacia atrás. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos buscar el evento, yo porque me lo sé, que les mostré antes de Argentina, lo podemos venir a buscar acá y ahí lo encuentro. Yo sabía que esto pasó el 5 de enero, lo busqué, ¿se fijaron lo que hice? Seleccioné, abrí mi seleccionador de tiempo, puse aquí en el del 4 al 6, porque sé que el evento era el 5, y entonces aquí llego al evento que les hablé antes, que justo es este pequeñito que está acá. Y ese es el evento que les mostré en el caso anterior, ¿sí? Entonces podemos trabajar con un día específico, siempre tengan estos dos criterios. Máximo un mes a la vez, pero puedo ver desde 6 horas si quieren, 1 hora, tan poquito como ustedes quieran, pero máximo un mes a la vez, y me puedo ir hasta 18 meses atrás. Hoy estamos a 15 de mayo, es decir, que yo podría estar viendo hasta el 15, o sea, mejor dicho, desde el 15 de noviembre del 2023, ¿sí? Si quiero ver el 13 de noviembre, no va a estar disponible en Skylight, ¿ok? Puedo ver del 15 en adelante. Siempre 18 meses corridos, ¿ok? Me vuelvo a la presentación entonces para seguir avanzando. El video que no deje correr en este caso, pero es básicamente el buque de prefectura, la guardacosta, notificando al capitán de las sanciones administrativas que se iban a comenzar. Ahora les vamos a hablar de eventos de entrada y rangos de velocidad. Estos sí tienen reglas claras, ¿sí? Vamos a hacer una georreferenciación del área y cuando un buque entra, me genera un evento, ¿ok? Ese es bien claro. La primera señal de AIS que yo tengo es el icono que voy a ver en la plataforma. Les muestro aquí la animación. Tengo creada mi área de interés, el buque entra, me suena el evento, ¿sí? Ustedes esto lo pueden generar como simplemente un icono, un evento para saber cuándo entra un barco, o puede incluso ser una alerta para cuando ustedes entren a la plataforma, o hasta mandarles un mail en su inbox, ¿sí? Siempre en la misma casilla que tiene cuenta acá. Y después, rango de velocidad, pues que funciona muy parecido, como les estaba contando. El buque ingresa y en cuanto se cumplan los criterios que establezcamos de rango de velocidad, me va a generar un evento. Sí, les voy a mostrar ahora entonces en la plataforma algunos ejemplos con áreas que yo tengo creadas. Déjenme una que me gusta mucho para esto. Suele ser Malpelo. Esta es un área protegida de Colombia. Vamos a poner un poquito más de tiempo. Y les voy a mostrar y voy a cambiar. En esta área protegida en Colombia, ¿por qué me gusta? Porque las regulaciones que tienen es clara. Se puede transitar, y es una zona de alto tránsito, pero no se puede hacer ningún tipo de actividad pesquera. Entonces, como ejemplo me interesa siempre, porque fíjense que acá vamos a ver ingresos al área claramente en un tránsito. Además, como lo sé, fíjense, esta línea está roja, me habla de un tránsito a 10 nudos o más, tal vez. ¿Sí? Siempre recuerden que estas estimaciones de velocidades hay que darle un margen, ¿sí? Entonces, aquí tengo dos eventos de entrada, porque son las dos a ver, fíjense que la forma que tiene el área, el barco viene transitando hacia el sur, acá entra por primera vez, pero después sale
y entonces aquí vuelve a entrar, corta un pedacito de nuevo, y entonces tenemos otro evento de entrada. Cada vez que el barco entre, voy a tener un evento. Eso no quiere decir que el barco siga adentro, sino que me avisa que hubo un ingreso. ¿Ok? Entonces estos son nuestros eventos de ingreso. Nuestros eventos de rango de velocidad, espérenme que suelo tener por acá. A ver, rangos, ¿dónde tengo? Acá, mira, tengo en Perú. Vamos a agarrar un montón. Vamos a agarrar uno. Bueno, estos eventos hay que mirarlos con un ojito, pero fíjense, nosotros lo que queríamos saber era, por X motivo, no me acuerdo por qué lo armé así el evento, pero son casos inventados tal vez, y yo le puse el criterio de que si un buque estaba yendo arriba de 13 nudos, me avisara, y entonces me dice que este buque estuvo yendo a 13 nudos,24 en promedio yo le dije al menos 5 kilómetros, bueno, esto le debo haber dicho 5 millas tal vez, y me dice que se cumple ese criterio incluso por 145 kilómetros, ¿ok? Esos son los criterios que yo le puse. ¿Por qué habremos inventado esto? Tal vez pensando en, por ejemplo, evitar colisiones con mamíferos, con fauna marina en general, ¿ok? Entonces, queremos saber cuando un buque está yendo muy rápido, a veces para evitar colisiones, por ejemplo. Pero también puede suceder que querramos saber si un buque está yendo muy lento. ¿Por qué? Porque si un buque está yendo muy lento, es una indicación de tal vez un posible merodeo, puede ser a veces indicación de pesca también, puede ser incluso indicación de una falla técnica y demás. Entonces nosotros podríamos configurar los eventos según las amenazas que nosotros creemos que tenemos que monitorear en nuestra zona. Importante ahí que cada uno de ustedes sepa qué amenazas tienen en su zona. Les cuento, por ejemplo, Grenada. Esto yo ya me lo sé también, pero cuando yo les digo que me lo sé es porque la autoridad local me comparte alguna información. A ver, veamos qué otras cosas tenemos por acá. Fíjense que estos van transitando. Mira, este me gusta más. Este es una embarcación petrolera que está operando en territorio de Venezuela, pero de pronto en una zona que nosotros, bueno, aquí esto lo hicimos medio a mano, pero en una zona que nosotros queríamos monitorear por algo, estuvo operando abajo de 4 nudos por al menos 15 minutos, que ese fue el criterio que les dimos. Aquí ven ustedes el criterio y aquí lo que el barco hizo, ¿ok? ¿Por qué nosotros queríamos ver esto? Les voy a mostrar, espérense que les quiero mostrar otra. Y voy a aprovechar para mostrarles un par de cosas aquí. Lo que suele suceder aquí, nosotros sabemos con la autoridad local, es que a veces los barcos pesqueros venezolanos ingresan y pescan en el sur, en esta partecita sur del agua económica, de la zona económica exclusiva de Grenada. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos muchos eventos en el último mes. Yo podría, por ejemplo, filtrar y solamente ver los eventos de buques que sean venezolanos. Y ahí me quedan estos, los que les quiero describir a ustedes. Repito lo que hice, vine a filtros, podría usar por tipo de embarcación, si voy a buscar un encuentro estándar, podría incluso agregar el buque asociado, entonces decir un petrolero con un pesquero. Y aquí lo que yo hice es filtrar por bandera. Incluso podríamos usar información de la embarcación, si tengo MMCI, puedo poner varios y demás. Después les queda la tarea de explorar un poco, ¿no? Pero bueno, acá les voy a mostrar esto que les decía, en donde vemos tal vez, fíjense, un buque que es venezolano, pesquero, y que viene de Venezuela en actividad con unas señales bastante intermitentes, pero que ingresa a aguas grenadinas y
está transitando a una velocidad de abajo de 4 nudos y que sería consistente con un comportamiento de pesca. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de trabajo que ustedes pueden usar. ¿Cómo creo un área? Estarán pensando, es bastante simple. Si ya tenemos un archivo es lo más fácil. Puedo venir aquí a mi sector de áreas o venir a este botón, es lo mismo, y puedo ir a crear área. Entonces, puedo dibujar en el mapa, que eso es lo que yo hice con esta área, por eso no la ven tan perfecta, alineada a la zona económica. Pueden subir un archivo si lo tienen, o ingresar coordenadas. A veces tenemos algunos shapes que son bastante claros, y directamente subimos coordenadas. ¿Ok? Cualquiera de estas es válida. En este caso, para explicar el proceso simplemente, voy a dibujar en el mapa. Tiro puntitos, simplemente hago clic en el mapa y con doble clic cierro. ¿Ok? Ahí se creó mi área, bueno, no se creó todavía, se seleccionó mi área, y ahora me va a permitir configurar los eventos que les acabo de contar. Puedo pedirle generar eventos de entrada, o no, y puedo generar eventos de rango de velocidad. Y si fuera a generarlos, ahí viene mi caso de uso, que ustedes tienen que pensar, bueno, en esta área puede pasar que desovan las tortugas, entonces quiero evitar colisiones, voy a monitorear muy de cerca si un barco está yendo rápido. Entonces voy a decir, si un barco va arriba de 10, por ejemplo, de 10 nudos, por al menos 15 minutos, quiero que me generes un evento de rango de velocidad. Lo quiero saber rápido para poder intervenir, por ejemplo, o saber eventualmente también identificarlo como a veces como caso de estudio para presentar a autoridades locales, porque queremos dar información para que se generen nuevas regulaciones. Invento algunos casos, o comento algunos casos que conozco, ¿sí? Y ustedes se ponen siguiente, y acá me va a pedir nombre de área y una descripción de por qué lo estamos creando, ¿sí? Mi recomendación es que sean bien específicos y no sea un área prueba 1, área, el nombre del país, sino que traten de ser específicos qué están haciendo en esa área para que puedan buscarlo. Los eventos que ustedes configuren aquí se van a empezar a generar desde el momento que ustedes crean el área y los configuran en adelante. Si yo creo un área hoy, no voy a poder ver qué pasó el mes pasado, sino que voy a poder ver desde hoy que la creé en adelante. ¿Ok? No van a ser retroactivos estos eventos. Entonces, con esto damos cierre a los eventos que podemos generar con las transmisiones de AIS. ¿Ok? Me voy a volver a la presentación. Espérenme un segundito. Vamos a esta. Y les voy a contar este caso de Uruguay. Uruguay tenía la sospecha bastante cierta de que había algunas embarcaciones que al ingresar a puerto, notificaban que iban a ingresar a puerto, pero que en el camino pasaban por un área, sobre todo viniendo del agujero azul de Argentina, en el camino pasaban por un área que se llama Restinga del Pez Limón, que es muy rica en recursos. Entonces, muy sutilmente, hacían una paradita y pescaban. Entonces, activaron estos eventos de rango de velocidad, sabiendo que creo que eran 4 nudos en este caso, no me acuerdo exactamente los detalles, y entonces así les llegó la notificación del evento de rango de velocidad y pudieron enviar una aeronave para confirmar que efectivamente este buque estaba pescando. Incluso si ustedes se fijan en la presentación, esta foto nos la comparte a nosotros la Armada del Uruguay, que es una foto tomada desde la aeronave verificando el hecho. ¿Sí? Entonces se empiezan sanciones administrativas a este buque que está pescando en esa área protegida, pero además sin autorización, ¿no?
Entonces, antes de entrar a esto, visión computarizada, digamos, para la parte de satélites y detecciones, hago pausas para preguntas. Aquí veo que Walter me hizo una consulta. ¿Cuánto es el rango de tiempo de detección? ¿Es tiempo real o aumenta dependiendo de la cantidad de satélites que tiene el proveedor de Skylight? Ok. Las transmisiones de AIS normalmente llegan con agilidad, voy a decir. Hay algunos sectores y demás donde puede haber más demoras. Pero, por ejemplo, estos casos que yo les he mencionado se han detectado en minutos, ¿sí? El evento de rango de velocidad de recién, creo que el criterio era media hora, pero digamos que es bien ágil, ¿no? Porque es en cuanto nosotros recibimos las señales, el modelo las procesa en segundos y rápido se genera la alerta para las organizaciones, ¿sí? Entonces, desde que el barco empieza a hacer esta actividad, cumple el criterio que nosotros le pusimos, tal vez ustedes pueden tener la información en menos de una hora, ¿sí? ¿Alguna otra consulta respecto a transmisiones AIS? Buenísimo, seguimos entonces. Y ahora nos vamos a meter en el mundo de lo que hacen los satélites que están tomando fotos. Que, digamos, en todo este universo lo que vamos a tratar de hacer es identificar dónde hay barcos, ¿sí? Esta imagen que ven a la izquierda es un poco una, no quiero decir caricaturización, pero es una representación gráfica de los satélites orbitando la Tierra. Cada satélite tiene su propia órbita. Algunos satélites pueden cambiar la órbita con más facilidad que otros y demás. Nosotros en Skylight tomamos satélites de la Agencia Espacial Europea y de NASA. No los controlamos, son de ellos, tienen una órbita predefinida. Y entonces, pero sí sabemos por dónde van a andar. Entonces tienen esta órbita. Cada uno tiene su órbita distinta y demás, velocidades y distintas cosas a considerar. Cuando los satélites pasan, ponen a disposición de nosotros, como si se fijan, en este pasaje, podríamos tomar estas fotos, ¿sí? Toda esta pasada que ustedes ven aquí son las fotos que nos ponen a disposición los satélites. Nosotros, con visión computarizada, escaneamos eso, o bueno, procesamos, mejor dicho, y donde identificamos alteraciones similares a barcos, aquí les ponemos una identificación en la plataforma, ¿ok? Les vamos a poner un icono en la plataforma en cada lugar donde nosotros creemos que hay barcos. Esto es un poco como el Buscando a Wally del juego de los libros, básicamente lo mismo. Voy buscando detecciones o algo en particular en un universo de cosas. Cada una de las imágenes de, por ejemplo, este satélite tiene 150.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, casi el tamaño completo de Uruguay, ¿sí? O de la península de Yucatán. Y nosotros podemos detectar barcos desde 8 o 10 metros en ese tamaño de imagen en minutos, ¿sí? Esto realmente puede cambiar mucho el entendimiento que nosotros tenemos, aunque tal vez no sepamos la identidad del barco en muchos casos, pero nos puede ayudar a entender patrones, nos puede ayudar a entender migraciones y demás. ¿Qué tipo de detecciones vamos a tener? Que hacemos a través de inteligencia artificial. Vamos a tener luces nocturnas. ¿Qué tiene de vuelo luces nocturnas? Voy a ser muy breve aquí. Que nos da cobertura de actividad de noche, ¿sí? Y que tiene de malo tal vez que la definición no es muy buena porque cada barco lo vemos como un píxel blanco, ¿sí? Entonces es muy difícil adivinar algo más. Solo sabemos que hay un barco, pero es muy difícil adivinar algo más que una presencia. Después tenemos radar satelital. Este es especialmente bueno para identificar estructuras metálicas, normalmente de barcos desde 40 metros en adelante.
y este nos da cobertura al amanecer y al atardecer. Después tenemos imágenes ópticas, que son como fotos, y este es el que nos permite identificar los barcos más pequeñitos, que como le mostré recién, desde 8 o 10 metros en algunos casos podemos llegar a identificar, ¿sí? Por último, y a pedido de usuarios para algunas operaciones, podemos también tener radiofrecuencia, que nos permite identificar también presencias, ¿no? Con cierta fiabilidad podemos saber si hay barcos en la zona, ¿sí? Tampoco vamos a poder conocer exactamente la identidad o las trazas o de dónde viene y hacia dónde va, pero al menos nos ayuda a tener un primer entendimiento. Esto también a veces nos ayuda, por ejemplo, autoridades que hacen aplicación de la ley para entender si voy a planear una patrulla, en qué zonas últimamente ha habido más actividad y a dónde me conviene dirigir mi patrulla, por ejemplo. Ahora les voy a hacer, este es como para que tengamos un panorama general de qué vamos a estar viendo. Gabriela, ahí veo una pregunta. ¿De dónde vienen las señales de RF? Tenemos un proveedor que se llama Unseen Labs. El proveedor lo que hace en realidad, además de tomar las señales, es triangularlas, ¿sí? Porque para poder identificar una posición con radiofrecuencia vamos a necesitar recibir una misma señal desde distintas posiciones, medio como funciona el GPS. Entonces, para poder triangular y decir ese barco o esa señal que estoy recibiendo está aquí, no puedo solo decirlo con un receptor a este lugar porque podría estar más cerca o más lejos, sino que la triángulo con distintos receptores. Ese trabajo lo hace un proveedor y nos da la posición estimada. En este caso, les voy a contar un poco qué pasa con el universo de las detecciones, ¿sí? Tenemos el satélite pasando, ¿sí? En el mar están pasando un montón de cosas en todo el tiempo. Nosotros, con los satélites, tenemos visibilidad en algunos momentos, en algunos lugares. Entonces, cuando mi satélite pasa, me va a dar cobertura sobre esta región. Esto que está acá, lamentablemente, no lo vemos, ¿sí? Lo que está en esta zona sí lo podemos llegar a ver. Y después viene el universo de cosas que podemos derivar de la foto que el satélite nos da. A veces puede ser que el modelo, digamos, nosotros buscando con el escaneo, nos perdamos de ver algunos barcos porque son muy pequeñitos, por ejemplo. O porque hay distorsiones en la foto y demás. Bueno, le digo foto, es imagen en realidad. Entonces, o de pronto, no sé, por ejemplo, radar satelital, si hay un barco de, ¿qué decirle? 20 pies, pero que es de fibra de vidrio, el radar satelital no lo va a poder identificar, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos un falso negativo, hay algunas informaciones que nos vamos a perder porque los satélites no tienen la capacidad de ver todo, y nuestro modelo no tiene la capacidad de distinguir todas estas distorsiones. Entonces, esto le vamos a llamar falso negativo, es las cosas que tal vez nos podemos perder. También nos podemos, o sea, y esto ni siquiera lo vamos a ver en la plataforma, lógicamente, pero nos podemos encontrar con lo que se llama un falso positivo, que es que el modelo me muestre algo que en verdad no es un barco. A veces puede pasar con algunos islotes, puede pasar con algunas imágenes, unas distorsiones ópticas de aeronaves, puede pasar en el sur, por ejemplo, con icebergs. Es medio raro, pero a veces sucede. Entonces ustedes tienen que hacer el análisis. En algunos casos incluso nubes, pequeñas nubes que estén densas, a veces nos pueden dar algún falso positivo también. Les voy a dar sí, Alberto, dígame. Una pregunta, Natalia. ¿Tendrás algún parámetro en el cual tú puedas ver qué embarcaciones podrías tú visualizar y cuáles no? Porque comentaste algo de de embarcaciones de fibra de vidrio. Entonces, quizás saber en qué parámetro se basa el satélite como tal para poder identificar o qué podemos ver y qué no vamos a poder ver. Bien.
les hago acá un paréntesis. Cada satélite tiene sus propias características y ve de otra forma. En esta presentación tengo 2 diapositivas que cuando se las mande lo van a poder ver en detalle, que tiene más la descripción técnica, ¿no? Qué cosas ve, qué cosas no ve, qué zonas cubre. No quiero detenerme mucho en eso porque primero vamos a perder tiempo y no se lo van a acordar. Entonces, se los dejo para mandárselos y después va a estar disponible en la presentación para que puedan después chequearlo, ¿sí? Pero cada satélite tiene distintas características. Un barco de fibra de vidrio de 20 metros, tal vez lo podríamos ver con imágenes ópticas. El radar satelital no lo va a ver. Y si ese barco está operando a la noche, tendría que tener mucha intensidad de luz para que lo vea luces nocturnas con el radar de infrarrojo, ¿sí? Si no, probablemente también ese satélite se lo pierda. Pero ahí está la gracia de esto, ¿no? Tenemos distintos satélites con distintas fortalezas que en el complemento nos ayudan a entender un poquito más. Ninguno es perfecto, cada uno tiene sus limitaciones, pero en el complemento todos nos ayudan a superponer y a tener un poco mejor de entendimiento. Les voy a mostrar un poco en la plataforma y después voy a tratar de dejarle unos minutitos para preguntas adicionales. Ahora estamos todos viendo esto, sí, bien. Me voy a seleccionar solamente detección de embarcaciones. Voy a limpiar los filtros acá, ¿sí? Acuérdense que había puesto un filtro de las embarcaciones venezolanas. Esperen porque acá va a ser muchísimo. Vamos a poner solo los últimos 3 días. Fíjense, esta es la cobertura que tenemos de los últimos 3 días en la región. Me voy a mover un poquito para atrás. Tenemos mucha mejor cobertura en zonas costeras porque esas son las órbitas que tienen estos satélites. En alta mar es un poco más difícil, sin embargo en algunos casos tenemos también. Y entonces vamos a elegir ver algunas opciones. Cada icono que ustedes vean en negro en la plataforma es un icono que correlacionó con una señal de AIS. Por eso todos los eventos que les mostré antes venían con iconos en negro, porque eran generados con AIS. Ahora además estamos viendo algunos iconos en rojo, y esos son las que llamamos detecciones oscuras. Son los que no correlacionamos, no sabemos quién es ese barco. ¿Ok? Pero fíjense, en una misma pasada podríamos llegar a ver alguna detección oscura y alguna detección correlacionada. Por ejemplo, este sector acá que vemos es una pasada del satélite, ¿ok? En esa misma pasada vemos todas estas detecciones. Vamos a explorarlas. Alguna correlacionada, como para que vean, abro una detección correlacionada y me va a mostrar la identidad del barco, me va a mostrar sus trazas y abajo la foto. Y si se fijan incluso, lo pongo acá arriba para que vean, Skylight les orienta la foto en el mismo sentido para que ustedes puedan corroborar una dirección, un rumbo, y además tienen esta flechita acá arriba que se los termina de confirmar. Fíjense, todo nos habla de un rumbo sureste. Entonces, la traza, la foto y la flechita, todo me dice el tránsito de este barco. En este caso es más fácil porque tengo las trazas de AIS y sé quién es este barco. Pero esto mismo podría ser válido, intentemos verlo, para el caso de una detección. Esta detección, por ejemplo, es seguramente un barco muy pequeñito, esta es la distorsión que estamos viendo, y lo que estima Skylight es que el rumbo es norte, ¿ok? No sabemos quién es este barco, entonces solamente tenemos como detalles del evento las coordenadas y el momento, pero esto es algo de lo que podríamos llegar a ver. Esta pasada de aquí es imágenes ópticas, por eso la vemos a color y la vemos como si fuera una foto de celular sacada muy de lejos, por ejemplo, pero la vemos como si fuera una foto realmente. Después, podemos tener una pasada de radar satelital, que es esta que les muestro aquí. Esta es radar satelital, ¿ok? Va en otra dirección. Veamos alguna correlacionada.
Este es un buque de carga de Estados Unidos. Esto es lo que podemos esperar ver. Imagen granosa, blanco y negro, ¿sí? Y este especialmente bueno para barcos más grandes y de metal, ¿sí? Entonces, fíjense, esto debe haber sucedido como a las 6, 7 de la tarde hora local, ¿sí? Esto estamos hablando de probablemente en puesta de sol, atardecer. Y vemos sus trazas. Más o menos esto es lo que nos podemos esperar ver con radar satelital. No es tan claro el color y demás. Veamos algunas no correlacionadas, rojas. Acá vemos otra, ¿ven? Esta, perdón, para radar satelital no vamos a ver la flechita que estima el rumbo. Solo lo vemos en imágenes ópticas. Bueno, y acá ven entonces otra detección que claramente esto es como si fuera un flash. Entonces refleja la energía y esa es más o menos la sensación que nos da radar satelital. ¿Ven? Este tipo de detecciones nos podemos esperar aquí. Y por último les voy a mostrar luces nocturnas. Espérenme que encuentre alguna. Aquí. Veamos estas. Luces nocturnas las vamos a ver como un punto blanco en un contexto negro. Es muy, muy difícil derivar otro tipo de entendimiento acá sobre esta detección en particular, pero si nosotros lo viéramos como un patrón, por ejemplo, espérenme, y quisiéramos ver el movimiento de esa flota en el último mes, fíjense, estas son todas las detecciones, pero fíjense qué podríamos hacer. Yo puse el último mes, y acá voy a poner día por día y me voy a ir moviendo, y fíjense que vamos a ver cómo vamos detectando esa misma flota moviéndose y cómo va operando, ¿sí? Nos ayuda aquí a entender tal vez movimientos. Cada una de estas detecciones tal vez no nos dice mucho, pero sí nos sirven como movimientos completos y entendimientos de migraciones tal vez. Patrones sobre todo. Entonces esos son nuestros tres grandes tipos de detecciones. Me voy a volver un segundo a la presentación que les quiero contar un caso particular que estuvimos trabajando en México. Hay una zona protegida en México que es de las más grandes del Pacífico, llamada Revillagigedo, y aquí tuvimos las autoridades locales ya conocían la operación de este barco desde hacía años, pero en este caso pudimos hacer una confirmación además de este barco con su presencia dentro del área protegida. Tenemos el icono, lo correlacionamos con su señal de AIS y sabemos que estuvieron operando dentro de la zona, e incluso el día siguiente de esta detección, vemos que postean que estuvieron, que esta es su recompensa de atún en una zona protegida en la que no puede pescar nadie, menos aún si no son mexicanos, y sin permisos, y completamente sin autorizaciones, ¿sí? Entonces, esto se publicó en redes, digamos, y sobre todo, bueno, a través de medios digitales. No se hizo un seguimiento específico sobre el caso, pero bueno, para que ustedes vean el tipo de cosas que podemos llegar a hacer, podemos saber, incluso confirmar con actividades particulares de algún barco, pero podemos ver en general un poco de todo, ¿no? También a veces movimientos, migraciones y demás. Pero recuerden que siempre en tema de detecciones vamos a estar viendo una cosa en un lugar, ¿sí? Es en el momento que el satélite pasa, eso es lo que vemos. No vemos todo lo que pasa alrededor y tampoco vemos lo que pasa en ese lugar antes o después de que el satélite pasa. Hay una cierta limitación, pero nos complementa el entendimiento. Me voy a saltar ese caso y se los voy a dejar para que lo lean después, están los links en la presentación. Quiero darles, formalmente cumplí con el tiempo, pero darles un espacio para hacer más preguntas. Así que con gusto los escucho si tienen algunas dudas.
Sí, tengo una duda. Mm, a ver, cuando generamos las alertas, yo había puesto en un rango de velocidad y que me diga también, o sea, puse todas las alertas que quería en una sola, poniendo los eventos, por ejemplo, de rango de velocidad de 1 a 4 nudos, que me dé también el evento de entrada cuando entran al área y luego otro rango de velocidad de 14 a 15. Y todo lo puse en uno solo para que me llegue al correo. Mi pregunta es, yo supongo que si alguno de esos tres ítems que yo puse se cumple, me va a llegar la alerta o se tiene que cumplir todo o algo así, porque me llegaban muchas alertas repetidas, entonces no sé qué pasaba. No sé si me explico. Perdón. Te propongo, Ingrid, que nos quedemos nosotras un ratito y veamos juntas exactamente qué es lo que tenés configurado y cuáles son las alertas que estás recibiendo para no equivocarme con lo que te voy a decir porque no termino de saber cómo y cuándo las configuraste. Deberías recibir una alerta para cada una de esas configuraciones, pero después lo veamos si te parece. Ya, listo, perfecto, gracias. Dale. Freddy, dígame. Sí, hola, aquí desde Costa Rica, saludos a todos. Eh, ¿cómo se escucha? Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por este trabajo, esta presentación. Yo, en mi caso, estoy iniciando realmente a conocer estos programas, estas herramientas, ¿verdad? Y puntualmente en la zona donde yo trabajo, la interacción es básicamente con embarcaciones, como le decía en la consulta hace un rato, de 8, 10 metros de eslora, básicamente fibra de vidrio. Se trabaja tanto en el día como en la noche. Y sobre todo nos interesa detectar esas embarcaciones eh, en la noche, ¿verdad? Porque, para no hacer muy larga la historia, el producto que les interesa está dentro de un área protegida. Y bueno, hay toda una historia ahí de pesca ilegal y nosotros pues estamos haciendo el mayor o el mejor esfuerzo posible y quisiera como exprimir esta herramienta para poder detectar a ver si es posible detectar ese tipo de embarcaciones, porque si bien es cierto, cumplen, bueno, muchas no cumplen con ciertos requisitos, pero especialmente no tienen instrumentos emisores de señal, ¿verdad? Por su tipo de actividad pesquera, no se les exige, etcétera. Entonces, por eso le estoy consultando un poco más específicamente si hay alguna posibilidad, por favor. Bien. Muy buena pregunta y lamentablemente no tengo una respuesta súper fácil para darte. Embarcaciones pequeñas, el mejor satélite que las podría detectar es Sentinel-2 o Landsat, que son las imágenes ópticas, el que tiene un icono como si fuera un ojito. El problema es que ese satélite va a pasar en horarios del mediodía, en horario local. Y eso obviamente no da respuesta a lo que estás necesitando. Podrías intentar ver qué cobertura hay con luces nocturnas, pero me imagino que estas embarcaciones no están operando con luces, si claramente estás buscando algo que es actividad nefaria, digamos, o, no legal al menos. Entonces me parece que tampoco luces nocturnas lo va a detectar. Último tiro que podríamos tener sería radiofrecuencia, que esa es información que nosotros sí tenemos que comprar, entonces podemos apoyarlos con eso, pero necesitamos que sea una operación específica. Digamos, no podemos monitorear todo el tiempo con radiofrecuencia, porque es un costo que no podemos asumir. Sin embargo, si ustedes tienen un financiador que pudiera asumirlo, genial. Pero si eventualmente tienen una operación o están planeando algo concreto, tal vez en ese caso podemos intentar encontrar adicionalmente radiofrecuencia
y que ahí sí nos dé posiciones. De todas formas, tenemos que saber que lo que podemos llegar a encontrar son posiciones. No vamos a saber más que eso. Identidades no vamos a saber, movimientos no vamos a saber. ¿Sí? Hay muchas limitaciones técnicas. Ahí lamentablemente las estamos tratando de sortear incorporando cada vez más satélites y fuentes de información, pero realmente un barco chiquito que opera sin luces y a la noche y sin transmisiones es muy, muy, muy difícil de poder identificar y detectar. Espero haber respondido a tu pregunta, aunque lamentablemente no creo que sea lo que querías escuchar. Va. Ahí veo en el chat también que Gabriel me hace la pregunta cómo hacemos para usar los APIs. En nuestro centro de recursos está disponible toda la documentación con cualquier usuario que ustedes tienen y necesitan obviamente algún conocimiento técnico. No es muy complicado, pero sí necesitan apoyo de alguien con conocimiento técnico y fácilmente pueden configurar los accesos. Usamos GraphQL nosotros. Entonces pueden simplemente acceder. Gabriel, si te parece, después te... me parece que Alberto habías levantado la mano con una pregunta. Sí, Natalie, solo tenía la duda de cómo identificar si eran imágenes ópticas, radar satelital o luces nocturnas. Bien, el icono en nuestra plataforma nos va a decir eso. Espérenme un segundo. Le vamos a dar un ratito. El icono y después cuando abrimos la foto, ¿no? Por supuesto. La foto Claro. nos va a decir el... Espérense un poquito, que les muestro. El icono de luces nocturnas es una luna, ¿sí? Aquí no sé si la llegan a ver, pero lamentablemente esto no lo puedo agrandar. Es una luna. El icono de imágenes ópticas es como un ojito. Ahí tal vez puedan llegar a ver esos. Ese es como un ojito. Y el de radar satelital es como una señal de Wi-Fi, ¿sí? Pero ahí van a ver los iconos. Después cuando ustedes abren la imagen, obviamente ahí ya ven que es esta negra granulosa, entonces es radar satelital. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo levantada la mano. Dígame, perdón. Dígame, Oscar. Oye, un gusto. Oscar Enrique desde Chile. Bueno, para nosotros esto ha sido todo un tema en los últimos tiempos por diversas cosas. El tema de la flota china, algunos accidentes lamentables donde han habido fallecidos acá. Mi pregunta es, ¿esta información es jurídicamente utilizable, por ejemplo, para establecer una denuncia? Uno puede mandar el pantallazo y después me va a decir cuál es la fuente. Y en ese caso, ¿la fuente sería jurídicamente viable para este tipo de cosas? Mira, hay un solo país en el mundo del que yo sepa, que son las islas Pitcairn en el Pacífico, que tienen algún precedente de poder usar las señales de AIS, por ejemplo, como un precedente o digamos como una prueba consistente en sí misma de alguna actividad, ¿sí? El resto de los países, lamentablemente, no toma el AIS como una prueba contundente. Sin embargo, nuestra recomendación siempre es que ustedes traten de armar un caso, por eso yo se los decía antes, es incorporar una cosa arriba de la otra, arriba de la otra, arriba de la otra, porque una sola prueba, un solo elemento es poco contundente, ¿sí? Entonces, que nosotros creemos, por ejemplo, el caso que les contaba de Argentina, nosotros tenemos un evento de pesca en nuestra plataforma, pero para que un fiscal y un juez puedan entender todo eso, tendrían que saber qué es el AIS, cómo se genera el evento el modelo de entrenamiento de ese evento, cómo se puede confiar, y sería un caos imposible, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen ese indicativo de ese evento, además tienen las trazas de AIS que el mismo barco comparte, y que son comprobables con muchas otras plataformas, no solo con Skylight, pueden ver Marine Traffic o en Global Fishing Watch. Que además tienen, por ejemplo, imágenes satelitales que nos confirman la superposición y la presencia de un barco en ese lugar, en ese momento.
y no sé, de pronto podemos tener testimonios de testigos que pueden haber estado cerca, y hay, digamos, y construir un caso en donde mostramos más de un indicativo, en ese caso es cuando bueno, precisamente el caso, perdón, la redundancia, pero tiene más posibilidades de avanzar. Si nosotros queremos decir solamente con una señal de AIS que sea indicativo suficiente de o un transbordo o una actividad de pesca o lo que sea, pues no, porque la AIS no es formalmente aceptado en el sistema legal de casi ningún país. Perfecto, muchas gracias. Claro. ¿Alguna otra consulta? Freddy. Sí, disculpe de nuevo, gracias. Usted había mencionado horarios de barrido, por decirlo así, de los Sí. satélites, el Landsat y el Centinela 2, ¿verdad? ¿Podría repetir, por favor, ese Sí. horario? Ambos pasan cerca del mediodía, porque sacan fotos, como con el celular. Piensen ustedes, cuando ustedes sacan una foto con el celular a la noche, sin luz, la foto no sale mal. Entonces, como funcionan parecido que las fotos, necesitan tener mucha luz. El momento del día que mejor luz tenemos es al mediodía, ¿sí? Entonces, estos satélites están programados para pasar el mediodía. El radar satelital no se ve afectado por la luz ambiental y entonces ese pasa a la mañana y al amanecer y al atardecer. Por último, luces nocturnas pasan entre la 1, como busca el contraste, busca el momento de mayor oscuridad ambiental, entonces pasa entre la 1 y las 4 de la mañana, en horario local siempre, en el horario de cobertura que tengan, digamos. De todas formas, esto va a estar también en la presentación, está detallado en unas diapositivas que no les he mostrado hoy. ¿Ok? De acuerdo, muchas gracias. Claro. Bueno, voy a hacer un último avance aquí y es que les voy a mandar un mail y les voy a dejar este QR, pero digamos, les voy a pasar el link para que nos dejen sus comentarios respecto a esta sesión, así la podemos seguir mejorando y adaptando lo que ustedes necesitan. La plataforma también está siempre abierta a comentarios. Muchas de las cosas que ustedes ven hoy en la plataforma son cosas que nos dijeron los usuarios que necesitaban. A veces nos toma un poco más de tiempo hacerlo realidad. Algunas veces hay cosas técnicas que no se pueden, pero en el caso de que esté a nuestro acceso, siempre tomamos en cuenta los comentarios de los usuarios. Entonces, les voy a pedir que siempre nos mantengan informados de lo que están viendo, si les gusta la plataforma, si no les gusta, si necesitan algo, van a tener acá también mi mail para comentarme. Si necesitan hablar, hacemos una reunión, me pasan comentarios por mail. La puerta está siempre abierta, porque realmente, como les dije antes, nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a un instituto que nos apoya en el financiamiento. Lo que tenemos que hacer como un equipo es decidir sobre qué cosas queremos trabajar en función de lo que creemos que es más útil para los usuarios. Y ahí es donde los necesitamos a ustedes para que nos guíen. Entonces, todo comentario que tengan va a ser bienvenido para nosotros, ya sea de esta sesión, pero en general de la plataforma. Todo nos sirve, todo es retroalimentación y todo va a hacer que juntos creemos un mejor Skylight. Así que les dejo siempre la puerta abierta, ahí está mi mail, tomen nota por favor, sigamos en contacto, lo que necesites aquí estamos a la orden. Si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo por haberse quedado, nos extendimos un poco con las preguntas y demás, pero fueron preguntas muy atinadas y les agradezco mucho la interacción a todos. Gracias, sé que todos tienen agendas complicadas, pero les agradezco muchísimo realmente, nada, que inviertan su tiempo en aprender nuestra plataforma, conocer un poquito más y conocerme también a mí para que podamos seguir trabajando juntos.